Hola a todos, en este video vamos a ver un ejercicio de lo que es el análisis de sensibilidad con la finalidad de que ustedes puedan utilizar una herramienta gratuita que está disponible en internet para poder obtener los resultados. Vamos a comenzar. Muy bien, pues como punto de partida tenemos que explicar lo que es la programación lineal y este pues es un método cuantitativo, al igual que lo es el árbol de decisiones, que nos permite dar solución a un problema y con ello facilitar la toma de decisiones gerenciales. Ya con datos duros, ya podemos saber con certeza cuál es la mejor decisión. En todo problema de programación lineal, el objetivo principal es ya sea maximizar o minimizar alguna cantidad. ¿Para qué nos sirve la programación lineal? ¿Qué utilidad le podemos dar? Por ejemplo, una empresa puede aprovecharlo si tiene la decisión de qué acciones e inversiones debe de combinar para poder maximizar el rendimiento, pueda saberlo con precisión. O también cómo asignar el presupuesto en diferentes medios de publicidad, ya sea cuánto le tiene que invertir a publicidad en el radio, a la televisión, en periódicos, en revistas, con la finalidad de que eso que invirtió, bueno, pues le dé la máxima efectividad. Otro ejemplo, el poder determinar la cantidad de productos que debe de enviar a cada uno de los diferentes almacenes para minimizar los costos. ¿Por qué? Pues en esta parte de logística externa hay rutas que optimizan los costos y un modelo de programación lineal le puede indicar con base a la demanda de cada uno de los almacenes con precisión cuántas unidades debe de enviar de cada producto. Otra propiedad que tiene un problema de programación lineal es que hay restricciones, es decir, ciertas limitantes que pueden tener los recursos que tenemos disponibles para poder alcanzar ese objetivo que nos hemos trazado. Por ejemplo, la capacidad de producción, a lo mejor solo tiene instalado el que pueda fabricar la empresa un determinado número de unidades o el presupuesto que se tiene disponible para realizar cierto proyecto, el presupuesto de publicidad o el número de horas hombre disponibles de acuerdo a la cantidad de mano de obra con la que cuenta la empresa. Y vamos con el ejemplo. Con el comienzo del curso escolar se van a lanzar unas ofertas de material. Un almacén quiere ofrecer 600 cuadernos, 500 carpetas y 400 bolígrafos para la oferta, empaquetándolos de dos formas distintas. En el primer bloque pondrá 2 cuadernos, una carpeta y 2 bolígrafos. En el segundo pondrá 3 cuadernos, una carpeta y un bolígrafo. Los precios de cada paquete serán 6.5 y 7 euros respectivamente. Entonces, a través del modelo de programación lineal, queremos correr este análisis de sensibilidad para saber cuál es la combinación exacta que les reditúa en el mayor beneficio para la empresa. Lo que vamos a hacer primeramente es traducir la información que tengamos en el problema a términos de una tabla con la finalidad de poder analizar más fácilmente la información, ya eliminando todo este texto que teníamos con anterioridad. Y mi sugerencia es que hagan una tabla como las que les muestro aquí, en donde estamos poniendo los dos paquetes que nos está indicando en el problema y los componentes con los que cada uno de los paquetes están integrados. En este caso tenemos 3 productos: cuadernos, carpetas y bolígrafos. Si nos vamos al problema, vemos que el primer bloque va a tener 2 cuadernos, una carpeta y 2 bolígrafos. Primer bloque,
2 cuadernos, una carpeta y 2 bolígrafos. Y el segundo paquete, 3 cuadernos, una carpeta y un bolígrafo. 3 cuadernos, una carpeta y un bolígrafo. Es la misma información que tenía ya, solo que he representado en una tabla. Esta parte que tengo aquí abajo es el disponible. Recuerden que en el problema nos indicaba que tenía estas restricciones. No tiene más cuadernos que esos 600 que nos están mencionando, 500 carpetas y 400 bolígrafos. Aquí están 600 cuadernos, 500 carpetas y 400 bolígrafos. ¿Qué tenemos que hacer a continuación? Plantear este problema en términos de programación lineal y para ello primero vamos a definir la función objetivo. En este caso, no lo dice explícitamente el problema, pero lo que busca es maximizar las ganancias, porque justamente nos está diciendo aquí, ¿no? Los precios, y cuando nosotros tenemos un precio y el número de unidades, si hacemos esta multiplicación, pues vamos a obtener el total de ingresos. Entonces, lo que quiere hacer es maximizar, se deduce que quiere maximizar la utilidad. Entonces, la función objetivo, si es de maximizar, vamos a poner max. Si es de minimizar, vamos a poner min. Y vamos a traducir lo que queremos alcanzar, las ganancias. Este 6.5 que vemos aquí es justamente el precio en el primer paquete, 6.5 y 7 del segundo. En términos de la función objetivo, debemos de utilizar nombres de variables. En este caso, al paquete 1, en lugar de dejarlo con ese número, le vamos a cambiar a la denominación de una variable, es decir, le vamos a llamar X. Y al paquete 2 le vamos a llamar Y. De tal manera que aquí lo que se está indicando es lo siguiente. Maximizar el precio que nos cuesta el paquete 1 más el precio de lo que cuesta el paquete 2. Esto que tenemos aquí siempre se debe de poner en un modelo de programación lineal. Significa sujeto a, o en inglés subject to. Y a continuación vienen las diferentes restricciones que tienen o limitantes. En este caso es el número de productos con el que contamos y que integran justamente cada uno de los paquetes. Y lo vamos separando para cada tipo de material. En este caso, la restricción 1 nos dice 2 cuadernos del paquete 1, por eso dice 2X, más 3 cuadernos del paquete 2, en este caso es Y. Cuando son funciones objetivo de maximizar, las restricciones deben de llevar la desigualdad contraria, es decir, menor o igual que. Y viceversa, si la función objetivo es de minimizar, las restricciones son de mayor que. Entonces, menor o igual que 600, porque no tengo más cuadernos. Entonces, máximo puedo utilizar lo que tengo disponible de cuadernos. Mi segunda restricción habla sobre la disponibilidad de las carpetas y cómo va a estar conformado. Bueno, pues se combinaría una carpeta del paquete 1, como el coeficiente 1 no se pone, por eso está omitido de acá. Sin embargo, si lo quieren poner, lo pueden escribir. X más una carpeta del paquete 2, Y, menor o igual otra vez mi limitante de carpetas. La tercera restricción es respecto a los bolígrafos. 2X, que es el paquete 1, más 1Y o Y, debe ser menor o igual que 400.
Finalmente, y no hay que olvidarlo, hay que poner una restricción relacionada a la no negatividad. ¿Esto qué significa o para qué se utiliza? Si recordamos cómo están nuestros ejes, aquí tenemos el de las X, de este lado está menos X, acá tenemos Y y acá abajo tenemos menos Y. Lo que le estamos diciendo con esta restricción de no negatividad, es decir, en donde X, Y, que son mis dos variables, sea mayor o igual que 0. ¿Qué le estamos diciendo? Pues justamente que nos arroje un valor que esté en este cuadrante positivo, para que no nos vaya a dar ningún valor negativo en esta área únicamente. Por eso es importante ponerlo. Una vez que ya establecimos el modelo como un problema de programación lineal, ahora sí, podríamos resolverlo de manera manual utilizando el método gráfico, pero habría que sustituir en las diferentes ecuaciones utilizando diferentes métodos, ¿no? Para encontrar el valor de cada una de esas variables. Por ejemplo, el método de sustitución, de igualación, etcétera, con el fin de optimizar los tiempos y que ustedes puedan obtener el valor más rápido. Vamos a utilizar una herramienta que se llama Solver. Y aquí les comparto pues el procedimiento para poder descargar Solver. Ingresamos a la aplicación de Google Sheets. Entonces, lo que hago es, vengo a Google y aquí en donde están estos puntitos, arriba Google Apps, le doy clic y busco en donde dice Google Sheets o también en español hojas de cálculo. Le damos clic. Y el segundo paso nos decía generar una hoja de cálculo en blanco. Aquí está. Tercero, elegir en el menú extensiones, complementos, descarga complementos. Extensiones, complementos, descarga complementos. Y una vez que están ahí, le dan en el apartado de buscar Solver. Aquí está buscar, aplicaciones y ahí escribimos Solver. Enter. Y aquí dice, elegir Open Solver por Google Sheets e instalar la herramienta. Open Solver for Google Sheets. En este caso ya la tengo instalada, por eso me aparece esta palomita. Pero ustedes le dan clic ahí para que la empiece a instalar. Y una vez que esté instalada, entonces van a seleccionar extensiones Open Solver, Open Sidebar para poder visualizarla. Ya terminaron de instalarla, se salen de aquí, extensiones Open Solver, Open Sidebar. Ahí está. ¿Sí? Ahora, yo ya tengo previamente cargada la información del problema en una hoja de cálculo de Google Sheets. Entonces voy a cerrar esta y me voy ahora a los pasos para resolver el problema mediante esta herramienta. Primero, capturar la ganancia utilidad para cada uno de los paquetes. Pongo paquete 1, paquete 2 y una columna que se llame ganancia y capturo la respectiva ganancia de cada uno de ellos. Acuérdense que al paquete 1 le puse la variable X y al paquete 2 la variable Y. 2. Titular la siguiente columna como variables y asignar un color de fondo para poder ubicarlas más fácilmente. Una para cada variable. Le puse de título variables y abajo, como son dos, iluminé con color amarillo para que ahí deje la información la herramienta para el valor de X y para el valor de Y. Si tuvieran más variables, pues seleccionan
tantas celdas como sea necesario. 3. Titular una columna como función objetivo y debajo de ella asignamos en la celda vacía un color. Función objetivo, debajo de ella le pongo simplemente un color. Luego, capturamos los datos de la función objetivo introduciéndolos como una fórmula. En este caso, precio por cada tipo de paquete. No vamos a elegir ahí ya sea maximizar o minimizar, porque eso ya lo vamos a hacer en el OpenSolver. Entonces, aquí abajo de la función objetivo, quiero que vean cómo están relacionadas las celdas. Lo mismo que teníamos en el problema de programación lineal, que ya lo convertimos, la información del problema, lo vamos a poner acá. Lo de maximizar no lo ponemos porque lo vamos a elegir acá en el OpenSolver. Y hacemos 6.5 por X. Aquí tenemos relacionada la celda C2 por donde vamos a dejar el valor de X, D2, más, que es más, la ganancia del paquete 2 por donde vamos a dejar el valor de Y, C3 por D3. Capturar los requerimientos de cada paquete y la cantidad disponible o limitantes de cada recurso. Eso lo tenemos aquí. Los recursos, cuadernos, carpetas, bolígrafos, lo que requieren en cada paquete. En el 1, 2, 1, 2 y en el 2, 3, 1, 1. Y las cantidades disponibles de cada recurso. 600, 500 y 400. Después, abrir una columna enseguida con el título Ecuaciones y vamos a introducir ahí una fórmula de cada una de las restricciones relacionadas a los recursos disponibles, pero solo vamos a considerarlo de la parte izquierda de la desigualdad y no vamos a considerar la restricción de no negatividad, ya que eso lo vamos a seleccionar en el OpenSolver. Entonces, titulamos ecuaciones y aquí abajo vamos a ir poniendo cada una de estas restricciones. Considerando solo lo de la izquierda de la desigualdad. Y vean cómo está la fórmula. 2x, ahí está, 2 por x más 3 por y, que es lo mismo que tenemos acá. ¿Sí? Solo esta partecita. Luego acá tenemos 1 por x más 1 por y. Aquí está. Finalmente, 2 por x más 1 por y. ¿Sí? Tradujimos estas restricciones, pero lo convertimos a información relacionada en las celdas. En la siguiente columna ponemos como título holgura e introducimos una fórmula para restar lo utilizado del disponible en cada tipo de recurso. Holgura, y aquí simplemente es una fórmula que la introducen con el signo de igual o con más este menos este. Ahí está. En la siguiente, más este menos este. Y en la última, más este menos este. Y a lo mejor ustedes se preguntarán, ¿pero por qué estamos relacionando celdas que tienen valores de 0 o aquí celdas que están vacías? No importa. Ahorita que corramos el programa de análisis de sensibilidad, aquí van a quedar valores y entonces se van a ajustar. Después, nos posicionamos en la celda en donde está la función objetivo y dentro de la barra de Solver y en el campo Objective Cell damos clic en Update. Entonces aquí en el Solver nos posicionamos en donde está la función objetivo, es lo que nos está diciendo,
Y aquí en donde dice, ¿no?, la celda de la función objetivo, le damos clic en Update. Luego, seleccionamos si la función objetivo es de minimizar o maximizar. En este caso, maximizar. Elegimos todas las celdas relacionadas a las variables y damos clic en Add en el campo Variable Cells. ¿En dónde están? Aquí. ¿Ya ven por qué les pusimos el color? Para identificarlas fácilmente. Selecciono en este caso las dos y le doy clic en Add. Ahí están. Después, verificar que está activada la casilla de la restricción de la no negatividad. Esa casilla es esta. Y eso nos va a asegurar que solo nos arroje valores positivos. Después seleccionamos las celdas relacionadas a la columna Ecuaciones y damos clic en Update en el campo Selected Constraint. Ecuaciones, seleccionamos estas tres. Y aquí abajo damos clic en Update en Selected Constraint. Elegir el tipo de desigualdad. Generalmente la de mayor que está asociada a minimizar y menor que a maximizar. Son inversas. Entonces, de hecho aquí las teníamos. Ponemos menor o igual que. Aquí se pueden elegir las demás. Y elegir las celdas de las cantidades disponibles o limitantes de recursos y dar clic en Update en el campo que se encuentra debajo del símbolo de la desigualdad. Seleccionamos estas tres. En este campo que está debajo del símbolo de la desigualdad, vamos a dar Update. Después, dar clic en Save y verificar que en Solver diga Google Linear Solver y checar que las dos casillas de verificación estén activadas. Elegir Solve Model. Damos Save. Vemos que aquí en Solver diga Google Linear Solver, porque aquí pueden cambiarlo y que tenga otro tipo de análisis. Pero no queremos ese, sino queremos justamente el que tenemos elegido, ¿sí? Entonces debe decir Google Linear Solver. Y después vamos a verificar que las dos casillas de verificación estén activadas para que nos muestre el progreso a medida que hace el análisis y que cheque o verifique si el modelo es lineal. Ahora sí lo vamos a correr. Quiero que observen estas celdas que tenían estos colores y donde teníamos estos valores, para que vean a medida que va corriendo el análisis de sensibilidad cómo va modificando. Damos Solve Model. Y ha encontrado la solución. En estas celdas, en donde solo teníamos color, ahora ya tenemos valores. ¿Cuáles son las preguntas que nos hacían en este problema? Primero, ¿cuántos paquetes le conviene poner de cada tipo para obtener el máximo beneficio? Ese dato, ¿en dónde lo vemos? Pues justamente en los campos de las variables. Le conviene hacer 150 del paquete 1 y 100 del paquete 2. ¿Cuál es la cantidad máxima de ganancias que se puede obtener? Ese dato lo tenemos en el campo de la función objetivo. La cantidad máxima a obtener es de 1.675, en este caso, euros. Después, ¿cuál es la cantidad que se requiere para cada tipo de recurso? Ese dato está en la columna Ecuaciones. Para poder armar esta cantidad de paquetes, necesito 600 de cuadernos, 250 de carpetas y 400 de bolígrafos.
Y la última pregunta dice, ¿cuál es la holgura o cantidad sobrante de recursos? Este dato está en la columna holgura, solo hay que verificar a qué recursos se relaciona. Aquí está la columna holgura, no nos van a quedar cuadernos, nos van a quedar 250 carpetas y 0 bolígrafos. Este remanente de carpetas es lo único que nos va a quedar en los recursos disponibles. Los demás se agotan y esta es la máxima cantidad que podemos obtener. Bueno, pues espero que la información compartida les sea de utilidad para tener una mayor comprensión de lo que es el análisis de sensibilidad y pues que puedan aprovechar el uso de esta herramienta que es gratuita, diferente de otras que son de paga como Lindo, como GPSS, etcétera, que también corren análisis de sensibilidad, pero son de paga. Que tengan excelente día. Compartan este video si les fue de utilidad. Hasta pronto.